Bueno, señoras y señores, ya hemos acomodado todos. Bienvenidos al programa 293 de esta cuarta temporada de Batalla Cultural. Espero que anden muy, pero muy bien. Vamos a iniciar una nueva transmisión en vivo para hablar un poquito de Agustín Laje, que estuvo haciendo un live sobre Perú y también hizo una entrevista. Así que vamos a arrancar con eso. Después vemos una entrevista de Nicolás Márquez, un video de las Tipi News y Tipito Enojado y después dos videos muy interesantes de Pablo Muñoz y Turrieta, con algo que pasó con un soldado israelí y el Cristo, seguramente vieron fotos e imágenes, y con alguito más de Pablo. Así que arrancamos con este gran programa que tenemos para hoy, muy variadito y con varias cosas. Arrancamos con la entrevista de Agustín Laje hablando sobre el Perú y luego con su live que hizo hace unas horas. Hola, Ahí Agustín. estamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. No, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Gusto verte. Bien, ¿qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola, Ignacio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué fondo? ¿Estás en Córdoba? Estoy en Navarra en este momento, estoy en la universidad, pues no es mi casa y atrás tengo, parte del campus, se ven los pájaros incluso volando atrás. Qué lindo. Bueno, Agustín, vamos al grano. ¿Cómo Sí. se ve desde fuera lo que estamos viviendo acá? Mira, lamentablemente te tengo que decir que en general no se ve. No me parece que esto sea una noticia que lamentablemente haya llegado como uno pudiera haber esperado a los países de la región, y eso creo que obedece a varios factores. En primer lugar, hay que recordar que al día siguiente de las elecciones, diarios internacionales de gran alcance, como por ejemplo El País en España, El Mundo me parece que también estaba entre ellos y muchos otros más, anunciaban una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y López Aliaga. Es decir, cuando yo me desperté al día siguiente aquí en España, donde tenemos 7 horas más que ustedes. Sí, 7 horas, 7 Se me horas. escucha, ¿no? 7 horas más que ustedes. Entro a ver las noticias y las noticias decían que López Aliaga había pasado la segunda vuelta. Pero Después eso, tuvieron ¿sabes que qué? Te interrumpo un segundo. Eso fue porque el conteo rápido de Datum salió a las 12 de la noche de acá de Perú, o sea, a las 7 de la mañana del lunes, perdón, de España. Exactamente, exactamente. En Argentina otro tanto, también hubo medios que decían que la segunda vuelta iba a ser entre la derecha, porque los dos candidatos de derechas pasaban a la segunda vuelta, con lo cual hay mucha gente, te quiero decir, que se quedó con esa noticia. Incluso yo he hablado con gente que está en la política y se terminó enterando muy tarde que López Aliaga, a los 3 o 4 días del conteo, en una madrugada fue sobrepasado por Sánchez, que venía además muy de atrás, venía en el puesto número 6 o el número 7, con lo cual esa dilación entre las elecciones del día domingo y el ascenso meteórico de Sánchez, pasan 4 días por lo menos, 3 o 4 días, lo cual para la lógica periodística la noticia en realidad pierde fuerza porque, insisto, las elecciones eran de varios días antes. Eso por un lado. Por otro lado, acá han habido veedores internacionales que se encargaron de instalar la tesis de que había sido un proceso electoral perfectamente normal y regular. En el caso de la prensa española que estoy mencionando, bueno, la enviada por la Unión Europea es una política española de la izquierda más radical de Europa, que apareció en varios medios de comunicación diciendo que en Perú todo había marchado con total normalidad, al margen de alguna mesa que abrió tarde y lo dijo como si hubiese sido una excepción y no la norma que fue. Así que y bueno, y en tercer lugar, creo que se ha demorado bastante el pueblo en movilizarse. Que se haya esperado una semana para hacer una manifestación y donde los primeros 3 días todavía había una acusación muy tibia de fraude, me parece que eso fue a contrapelo de lo que hubiese podido recoger la prensa como un escándalo en el Perú. Claro, eso visto en retrospectiva, Mm, yo creo que fue parte del plan. O sea, claro. el hecho de que nos tuvieran con la esperanza de que ese cachito de actas que faltaban contabilizar, ese 6, 7, 8%, fuera a revertir el proceso, entonces todos estaban esperanzados en que se nivelara y decían, no, con las actas del extranjero, Porqui pasa a segundo lugar, etcétera. Entonces todo eso generó esta como expectativa que inhibió reacciones más claras y contundentes respecto de todo lo que había pasado. Eso es lo primero que yo veo. Y lo segundo, para ponerlo sobre la mesa, es que lamentablemente lo que estamos viendo al día de hoy es que estamos claros que ha habido un fraude de baja intensidad, lleno de irregularidades,
planificado, con cosas que no se explican de otra manera, si no es con una intencionalidad de entorpecer el proceso. Pero el marco legal que tenemos no lo tipifica. O sea, estamos en una situación en la cual es como que, lo decíamos ayer un poco análogamente, estás en un partido de fútbol y es evidente que te están robando el partido, pero no hay un marco legal en el cual tú puedas decir, oye, paren el partido y que comience de nuevo, o repitan el segundo tiempo. Sí, sí, efectivamente. También a este plan hay que sumarle la coraza periodística que le brindan a este fraude el grueso de la prensa peruana. Hay excepciones, ciertamente, no sé, pienso en Willax o pienso en periodistas como Beto Ortiz, pero en general, por lo que uno ve en la prensa desde afuera, no sé, Diario La República, por ejemplo, grandes medios en los que a su vez se basa la prensa nacional de los otros países para verificar una noticia. Y entonces, como ven que en estos medios no se habla de fraude, pues ¿cómo se va a mojar un medio de otro país hablando de fraude? No lo hacen. Y hay otro tema más, y es que los presidentes de derechas de la región tampoco han hablado de esto. Lo cual es una pena. El caso más importante, sin duda, es Estados Unidos. Donald Trump podría, o Marco Rubio, por ejemplo, que han estado mirando tanto a América Latina en estos últimos meses, que no solamente han producido la captura de Maduro a inicios de año, sino que también han tenido una reunión con Gustavo Petro en el que le han culminado a respetar la democracia y además han hablado muchísimo sobre Cuba últimamente, han ayudado a la Argentina en el proceso electoral del año pasado cuando hubo una corrida contra el peso. Es decir, Estados Unidos ha estado muy activo en la política de América Latina, pero ha brillado por su ausencia en el caso peruano, lo cual también llama mucho la atención porque los intereses geopolíticos de Estados Unidos están en juego en el Perú. Acá hay mucha gente que dice que también puede haber habido una mano china. Sabemos que en Perú los intereses chinos están a la orden del día. Entonces ha sido una torpeza, a mi juicio, por parte de Estados Unidos no tener ni siquiera una palabra sobre esto. Seguramente tenga relación con que las energías del gobierno de Trump han estado puestas por entero en los últimos meses en el conflicto de Irán, un conflicto además cuyo resultado todavía es incierto y que le está costando políticamente al gobierno de MAGA. Entonces, como quiera que sea, la realidad es que el caso del Perú no ha tenido ninguna repercusión en gobiernos que podrían haber sido amigos tanto de Keiko como de López Aliaga. Sí, en términos de la región, llama también la atención y cuál es tu lectura política o incluso geopolítica de también digamos, el silencio por ahora de gente amiga, ¿no? Como el actual presidente de Chile y Javier Milei en Argentina, ¿no? Sí, mira, a mí es un silencio que me desagrada. Creo que ellos tendrían que haber hablado fuerte. No sé por qué no lo han hecho. No he hablado con esto de esto con Javier Milei, con quien he estado o con quien estoy habitualmente en contacto, pero este tema no ha salido, tengo que decirlo, con lo cual no sé por qué motivo no se ha dicho nada. Lo que sí te puedo decir es que, por desgracia, del otro lado sí han hablado. Por ejemplo, Gustavo Petro. Gustavo Petro, antes de tiempo, es decir, cuando todavía estaba esta esperanza que recién indicaba Ignacio de que las actas del extranjero llegarían a darle la victoria a López Aliaga, pues bien, Gustavo Petro ya estaba celebrando que había pasado a segunda vuelta Roberto Sánchez, a contrapelo de lo que estaba indicando en ese momento la OMPE y las proyecciones estadísticas que uno pudiera hacer. O sea que esto es un triunfo, y esto tiene que quedar muy claro, es un triunfo, es el primer triunfo que se embolsa a la izquierda en los últimos 2 años. Es un triunfo parcial porque todavía no es presidente Sánchez, todavía queda una vuelta más por definir y todavía ni siquiera sabemos a ciencia cierta qué iba a pasar, pero como quiera que sea, la izquierda regional ha estado tan vapuleada en los últimos años, donde no ha tenido ningún triunfo en las urnas, que han advertido lo que ocurrió con este fraude de baja intensidad, como lo caracterizó Ignacio, como un triunfo y como una bocanada de aire fresco. Ojo que la baja intensidad no le resta lo pernicioso de los efectos, sino es la estrategia que Es más justamente macabra todavía. es como el ejemplo típico de la rana cuando la ponen en el agua que va hirviendo, que no se da cuenta que la están cocinando hasta que se murió. Eso es lo que está pasando. Sí, de hecho, más que, a ver, es muy bien, está muy bien que lo aclares. También esto se podría interpretar como una sumatoria de pequeños fraudes que terminan convirtiéndose en un gran fraude. Porque si yo tuviese que listar algunas de las, entre comillas, irregularidades que han visto la luz en la última semana,
la última semana y 2 días, podríamos decir ya, tenemos desde el horario en que abrieron las mesas en Lima, recordemos que el 20% de las mesas en Lima abrieron después de las 3 de la tarde, las condiciones de contratación de la empresa Servicios Generales Gálaga, el audio que acaba de salir el día de ayer de un funcionario de la OMPE diciendo que Corvetto contrató a Gálaga porque muerde dinero de esa contratación, Gálaga a su vez diciendo que la OMPE retrasó a propósito la instalación de las mesas y el despacho de los camiones, las cajas de votos en la basura, las actas perdidas que cada día se multiplican más y más y más. Ayer aparecieron otras 17 actas mejor dicho, desaparecieron 17 actas de Magdalena y todos los días nos enteramos de otro conjunto de actas que no se van a poder contabilizar porque nadie sabe dónde están. O, por ejemplo, las actas transportadas en vehículos particulares de militantes de extrema izquierda, militantes incluso del partido del propio Sánchez que llevaban sus automóviles personales abarrotados de cajas llenas de votos. La cantidad de impugnaciones totalmente anómala para unas elecciones en Perú si se las compara con otras elecciones. Ya arriba del 6% de las impugnaciones se les ha llevado estos conteos y además cerca de un 40%, la última vez que vi, de los votos del exterior o de las actas del exterior, mejor dicho, están impugnadas. Las demoras extrañísimas en la contabilización, la incorporación en masa del voto rural durante la madrugada, las irregularidades con las que dicen ahora que el software está contabilizando los votos. En fin, fíjate, es decir, no me alcanzaría, digamos, todo el tiempo de esta conversación para seguir sumando irregularidades tras irregularidades, donde el plano general, finalmente, es el de un plan. Esto no es azaroso, no fue un accidente logístico, no fue una Negligencias torpeza. profesionales. Esto es un plan deliberado para entorpecer o, digamos así, modificar en todo caso la voluntad popular, para modificar la voluntad popular en unas elecciones que además se están jugando en este momento por 13.000 votos. Si ahora dijéramos que hay una distancia de 500.000 de votos, bueno, con o sin fraude la cosa es difícil de cambiar. El microfraude funciona cuando la cantidad de votos está realmente cerca y cuando cualquier tipo de accidente puede modificar la voluntad del pueblo. Mira, y en la lista que has hecho, muy exhaustiva por cierto, hay un dato que es como que el inicio, el día sábado a las 12 de la noche, según la ley, todo el material electoral debía estar en los lugares de votación. Y no estaba. Y Piero Corvetto sabía que no estaba. Y sin embargo no hizo nada. Y eso contraviene directamente sus funciones tipificadas en la Constitución. Entonces, no se puede explicar que él siga adelante con el proceso electoral sin hacer cualquier cosa. Tenía 6 horas para solucionar el problema, para abastecer además locales que estaban en Lima, ni siquiera estaban en Leticia, en la frontera con Colombia, en la selva. Claro. Estaban en Lima. Confirmo. Bueno, ese es un punto sumamente importante, que es la cercanía geográfica. El centro de la OMPE no está perdido no sé, en la selva peruana, está en Lima. Entonces, que no sean capaces de abastecer aquello que les queda a mano y si hayan sido capaces de abastecer aquello que les queda geográficamente muy lejos, es evidente que está marcando, digamos que acá ha habido, insisto, un plan deliberado para complicar el voto de López Aliaga que está concentrado en Lima. A esta lista, perdón, es que pasa que son tantas las cosas, me acuerdo, por ejemplo, también de actas donde cuando uno las chequeaba, Rafael López Aliaga tenía X cantidad de votos, pero las incorporadas en el sistema de la OMPE le ponían 0 votos. O, por ejemplo, gente que dice que cuando fue a votar ya alguien había votado por ella. Es decir, estamos hablando de irregularidades tras irregularidades que finalmente, o por ejemplo, ha habido denuncias de que en ciertas mesas te entregaban las cédulas para la votación, rayadas, marcadas, para poderlas impugnar después. Entonces, insisto, sí. Hay una noticia de último minuto, porque acá en el Perú no nos aburrimos de los cambios. Parece totalmente confirmado porque lo está sacando el diario El Comercio, que suele ser, no sé si serio, pero confirma su información la mayoría de las veces, que Piero Corvetto acaba de renunciar a la OMPE. Wow. Acaba de Sí, acá renunciar. está la carta incluso. Está la carta. La doctora María Teresa Cabrera me dijo a fin de comunicarle mi decisión de renunciar al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y bueno, son varios párrafos que ya los leeremos con calma, pero bueno, parece que ya renunció. Es una buena noticia Sí. parcialmente hablando, ¿no? Porque hay que ver quién viene y cómo viene, ¿no? Sí, aparte, a ver, este señor tiene que terminar preso. Esto recién es un pequeñísimo paso en el camino que lleva a la justicia. Pero lo que se ha hecho, lo que más duele, o por lo menos lo que a mí, que no soy peruano, pero sí soy amigo del pueblo peruano, lo que más me duele es saber que con estas elecciones se buscaba estabilidad política. Es decir, en el hecho, por ejemplo, de haber incorporado el bicameralismo, tratar de modificar ciertos resortes de la Constitución en orden a estabilizar el poder del Ejecutivo, intentar que los gobiernos tengan otro tipo de legitimidad, que no sean fácilmente volteables por el legislativo, un montón de cuestiones donde se depositaron esperanzas que ya no existen.
porque cualquiera que gane estas elecciones, sea Keiko, sea López Aliaga o sea el mismísimo Sánchez, no va a tener la legitimidad que uno hubiese esperado, porque el proceso electoral ya está empañado. Eso es lo que más duele. El presidente de la República, Balcázar, que poco aparece, acaba de declarar en la mañana que los peruanos no sabemos hacer elecciones limpias. Literalmente lo dijo. Literalmente lo ha Limpias y dicho. transparentes. Entonces, Por cierto, perdón, un paréntesis, Agustín, pero hay montones de comentarios aquí que te saludan, te agradecen por todo lo que haces por el Perú, por todo lo que haces por la región, etcétera, etcétera. Te los traslado en bloque porque si no nos tomaríamos mucho tiempo si te los leo uno por uno. No, muchas gracias, sí, muchas gracias. Y muchos por eso, para todo lo comentarios que están mirando. saludándote, y creo que acá desde la mesa también te agradecemos porque hace más de una semana vienes todos los días siguiendo al detalle lo que está pasando en el Perú, y eso para nosotros es súper valioso. Creo que mucha gente te sigue del Perú, así es que si tienes el tiempo, sigue haciéndolo, porque la mirada externa siempre ayuda a salir uno está en el embrollo del día a día. Y en esa línea quería retomar una pregunta. Empezamos diciendo cómo veías desde fuera esto, cómo políticamente desde fuera. Y nos contabas que no suena mucho, ¿no? Y dabas algunas razones. Ahora, el Perú, sin ánimo de hacer autobombo, no es un país irrelevante para la región. No lo es. Se está yendo el audio. No lo es desde el punto de vista Ahí está. geopolítico, pero tampoco lo es desde el punto de vista de los temas que muchas veces nos han ocupado en la batalla conjunta contigo, Agustín, que son los temas de los valores de fondo, ¿no? Entonces, evidentemente hay un tapar esta noticia para el exterior, y eso también hay que quebrarlo, ¿no? Hay que romper esa barrera, ¿no? Sin dudas, Perú es un país central para América del Sur. Es un país central en términos económicos, en términos geográficos, en términos demográficos, en términos históricos, en términos culturales. Es decir, Perú, yo diría, es uno de los 5 países más importantes de lo que podemos llamar Iberoamérica o Latinoamérica, como a ustedes les guste más. Por eso me llama mucho la atención que los medios de comunicación no estén hablando de esto en otros países. Yo sospecho, y lo decía hoy a la mañana en un noticiero que me llamó de la televisión peruana, decía que si las mesas que no hubiesen abierto a tiempo el otro domingo hubiesen estado en lugar de Lima, hubiesen estado en la selva peruana o en sectores rurales, yo estoy seguro de que todos los medios de comunicación internacionales hoy estarían dándole seguimiento al tema, que además hubiese levantado una ola de violencia política en el Perú y que las manifestaciones no hubiesen descansado ni siquiera un día. Pero como esto fue en Lima y como por lo tanto perjudicó a un candidato de derechas, todos hicieron los estúpidos y la prensa internacional decidió no seguir el tema, aprovechando de que tenía componentes que los expliqué al comienzo de este diálogo, para poder hacerse el distraído. Ahora, ¿saben lo que está pasando? Sí, pero por motivos ideológicos fundamentalmente no le deben estar dando cobertura. Mañana un abogado constitucionalista muy reconocido decía que si hoy día Pedro Sánchez estuviese... Tercero, Roberto Sánchez Sí. estuviese, digamos, tercero, y sería el que esté en duda de pasar a la segunda vuelta, buena parte del Perú estaría ardiendo, ¿no? Sí, claro, sin lugar a dudas. Pero el señor está ahí tranquilo con su sombrero, yendo a comer sus guisos y bueno, de todo lo que le hemos visto en estos últimos días. Hay una gran disparidad y eso te muestra también la diferencia de la calidad ciudadana de un tipo de votante y de otro tipo de votante. Yo no tengo dudas de que si la historia hubiese sido exactamente al revés, hoy el Perú estaría sumergido en violencia política. Mira, es que a eso iba un poco lo que quería comentar, que es que, por generalizar, pero la izquierda tiene los mecanismos, el aparato y la cultura política para hacer, entre comillas, valer sus derechos. Nosotros, por lo menos en Perú, sufrimos de una pasividad espeluznante, en un sentido, porque vemos que las cosas pasan en nuestras narices y aquí el chat está lleno de comentarios de ¿pero qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Y ese es el problema. O sea, hay mucha gente que quiere hacer cosas, pero más allá de un líder que convoca una marcha el domingo, una semana después de las elecciones, como decías tú, no hay un aparato, ¿me explico? Ellos están organizados. En 24 horas te ponen, de repente no 1.000.000 de personas, pero suficientes personas en la calle que hacen bulla, que rompen cosas, que se pelean con los policías, que hacen ruido. Que generan un muerto. Y jalan a las ONGs, que a su vez jalan a los medios de prensa internacionales, entonces la noticia está en todo el mundo. Nosotros no tenemos eso. Exactamente, ellos tienen redes de organizaciones que están debidamente aceitadas para poder, por ejemplo, poner en la prensa internacional una noticia, para lograr que un grupo de intelectuales salga a firmar una carta pública,
para lograr que organizaciones autoproclamadas de derechos humanos salgan a decir tal o cual cosa en tal o cual sentido. Al mismo tiempo tienen redes de movimientos sociales como los indigenistas, los feministas, los LGBT, los más diversos movimientos sociales listos para actuar. Es una red, esto hay que contemplarlo como una red. Nosotros lamentablemente no lo tenemos y hay que hacerse cargo, y por otro lado hay que asumir que en todo caso como individuos podemos hacer algo. Es decir, no hay que esperar a que esas redes existan para decir ahora sí podemos cambiar el curso de acción. No, por lo menos empecemos desde nosotros mismos. ¿Cómo? A través de nuestras redes sociales, hablando el tema en familia, intentando despertar a los que nos rodean, a nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, concurrir a las manifestaciones. A mi juicio esta manifestación se dio un poco tarde, pero bueno, habiéndose dado de todas maneras, ir a la manifestación, llevar a los hijos, llevar a los hermanos, llevar a los primos, llevar a los sobrinos, llevar a todo el grupo familiar para poder hacer cada vez un número mayor. Ahora, lo ideal sería lo otro, evidentemente, tener un conjunto de organizaciones y dispositivos en red para poder actuar rápidamente en un sentido u en otro, pero eso la realidad es que no existe. Ahora, tal vez pecando un poco de inocente, pero ocasiones como estas, como dices tú, desde las decisiones personales de ser más participativo en redes, en los grupos sociales, etcétera, es una oportunidad. Ojalá, ya como peruano te hablo con esperanza de decir, bueno, es una ocasión también para plantarnos firmes Sí. y hacer valer nuestro derecho, ¿no? Ojalá, porque yo creo que desde ocasiones como esta se han generado cambios también en otros momentos de la historia. Puede pasar como una más donde nos mantengamos pasivos, sí, pero depende un poco de la decisión de cada uno, ¿no? Bueno, por lo Mira, menos, esto puede ser una oportunidad efectivamente para poder desarrollar aquellos grupos que faltan. Puede ser una oportunidad también para que la clase empresarial, muy poco dispuesta en nuestros países a entender estas lógicas políticas y culturales, se aviven de una vez, no sé si así se dirá en Perú, en Argentina, avivarse es despertarse, se aviven de una buena vez y empiecen a apoyar el surgimiento de lo que hace falta para poder defender la libertad en nuestros países. Y quizás también puede ser una oportunidad para el mismísimo López Aliaga. Mira, a ver, salvando las enormes distancias, ¿no?, entre lo que significa dar una batalla política y recibir fraude a lo que significa dar una batalla cultural y recibir censura. La censura viene a ser así para aquellos que damos batalla cultural como lo que es el fraude para los que dan batalla política. Cuando vos te censuran, por ejemplo, vamos a suponer, te cierran el canal de YouTube en donde estamos hablando ahora. Bueno, vos te podés echar a llorar o podés verlo como una oportunidad. ¿De qué? De mostrarle a un público cada vez más amplio que lo que tenés para decir es realmente importante y que incomoda el sistema establecido. Bueno, mutatis mutandis, Rafael López Aliaga podría encontrar en esto una oportunidad para mostrar que el verdadero candidato del pueblo, el verdadero candidato antisistema, es él y solamente él en una eventual segunda vuelta, incluso con Fujimori, o quizás dentro de 5 años más. Es decir, todavía es una persona que tiene para poder llevar adelante en 5 años más una nueva campaña política. de todas maneras, si es que no logra pasar a segunda vuelta y luego ganar la elección, va a ser senador. Sí. Entonces su fuerza Entonces, política va a ser y muy su fuerza relevante, política ¿no? ahí, y ahí viene lo que yo vengo sosteniendo desde hace varias semanas, que es que la necesidad, ¿cómo decirlo?, urgente de que Fuerza Popular y Renovación Popular, una vez que la lucha por la presidencia, la batalla electoral por la presidencia termine, trabajen juntos, porque los números que tenemos al día de hoy de cómo se configuraría senadores y diputados, si no van juntos, estamos perdidos. Bueno, creo que hoy, no sé si se confirmó o no, me parece que Keiko Fujimori dio una expresión en el sentido de apoyar una apertura, una llamada a las urnas para aquellas personas que no pudieron votar aquel domingo. Elecciones complementarias. Sí, Keiko dijo Elecciones complementarias. que era razonable y lo mismo dijo Miki Torres, que es el senador con el número 1 de Y Fuerza hasta, Popular. y hasta lo ha dicho Nieto, ¿no? Que es el tercer, el que viene Sí. más atrás, digamos que no es para nada un tipo afín a López Aliaga y a Keiko Fujimori. A ver, si esto es así, es un gran gesto de Keiko Fujimori que ojalá sirva para que López Aliaga también baje los decibeles con ella y que puedan entender ambos que se van a necesitar, se van a necesitar. La izquierda va a ser muy fuerte en el poder legislativo, según tengo entendido en Perú, y va a haber que tender unidad, puentes de unidad. Si yo fuera, vamos a suponer, asesor político de campaña de Keiko, y solo me interesara que Keiko se asegurara ganar en segunda vuelta, yo le tendría que recomendar silencio absoluto y dejar que Sánchez pase a segunda vuelta, porque según mi entender, Keiko la va a tener más fácil con Sánchez que con López Aliaga. Y eso fundamentalmente por el espanto que suscita lo que pasó hace 5 años cuando Pedro Castillo le ganó en segunda vuelta, y a pesar incluso de lo que significa el apellido Fujimori para una franja muy amplia del electorado peruano, creo que Fujimori la va a tener más fácil contra Sánchez que contra López Aliaga. Por eso mismo, y en esa clave,
me animo a decir que su defensa hoy de una elección complementaria es un acto patriótico, incluso socavando sus propias posibilidades en segunda vuelta. Yo rescato también otro aspecto de lo que ha hecho López Aliaga, que es que independientemente de su candidatura y su eventual pase a segunda vuelta, toda la protesta es porque se ha vulnerado un derecho constitucional en la primera vuelta. O sea, y eso debería recogerlo todo candidato que se percibe o se autopercibe demócrata, porque lo que se ha vulnerado es un derecho constitucional y eso no está sujeto a quién pasa o no pasa a segunda vuelta, es un hecho que tiene consistencia por sí mismo, ¿no? Exactamente, y a eso es lo que me refería. Es decir, si aquellos que se dicen demócratas no pueden mirar en este momento al costado, no pueden hacerse los distraídos simplemente porque tienen conveniencia personal en los resultados que podrían surgir de este fraude. Aún a contrapelo de sus propios intereses, tienen que acusar el fraude, que no fue de solo 63.000 votos como se supuso el día domingo y el día subsiguiente, el lunes, sino que el daño en términos de votos potenciales se calcula arriba de 600.000, 700.000, incluso han habido cálculos que lo han puesto en cerca de 1 millón. De modo que, bueno, insisto, me parece que es un buen gesto de candidatos como Keiko y también como Nieto. Muchas gracias por el tiempo. Gracias por estar al tanto todos estos días Sí. de Perú, por lo que vas analizando. Y Te reitero todos los saludos y comentarios que hay aquí en el chat para ti de agradecimiento y de aliento en todo lo que haces. No, muchas gracias a ustedes por llamarme y, bueno, ojalá que nos encontremos pronto otra vez. Les mando un gran abrazo y a seguir resistiendo. un Igualmente. abrazo, Agustín. Adiós. Cuídate. Adiós. Chao, chao. Bueno, Bueno, amigos, gracias. de lujo la entrevista con Agustín, la conversatorio, más que entrevista, ¿no? Acá la gente dice, acá Dante dice que me voy a sincerar, a los fujimoristas nos conviene que gane Sánchez porque ese personaje tiene. Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. Acabamos de experimentar problemas técnicos con el arranque del vivo del día de hoy, por eso tuvimos que modificar el link. Te pido ayuda, apoyo para que podamos llegar a toda la gente que quedó en el camino. Para eso te pido, por favor, que me dejes tu like apenas veas esto, tu me gusta y que comentes en el chat desde dónde te estás conectando. Vamos a seguir con nuestro tema del Perú. Hace ya 9 días que se produjo un alevoso fraude contra el candidato de la derecha, Rafael López Aliaga. Nosotros por última vez transmitimos el día viernes. Hoy es lunes y lamento decirte que no ha habido ninguna definición ni ningún avance. De hecho, este es el cuadro actual. Quiero que me digan, por favor, si se está viendo bien. Sí, se está viendo bien, están escuchando bien, porque recién tuvimos un problema técnico. Les pido, por favor, también que nos deje su like, porque hemos perdido muchísima audiencia por este cambio de plataforma que hemos tenido que hacer, este cambio de link. Vamos a estar analizando cómo sigue la historia en el Perú, cómo sigue la política del Perú, a ver si todavía hay alguna esperanza contra el fraude, y vamos a analizar muy en particular la multitudinaria manifestación que hubo el día de ayer domingo en Lima. Decenas de miles de patriotas salieron a las calles a defender su libertad, complicando sin lugar a dudas el plan macabro de la izquierda criminal. Te quiero mostrar y quiero empezar por acá. Lo que estás viendo en pantalla es el cuadro actual, la foto actual de cómo ha venido avanzando el escrutinio, cuántas actas se han contabilizado desde que nosotros lo dejamos el día viernes. Recordá, el día viernes habíamos llegado al 93,3% de las actas contabilizadas. Pues bien, 3 días más tarde el avance ha sido prácticamente nulo. Apenas un 0,2, un 0,3% de las actas se han incorporado en la contabilización oficial de la OMPE. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, este numerito es fundamental, que son las actas para envío al Jurado Especial Electoral. Ha crecido muchísimo la impugnación de los votos en las zonas donde Rafael López Aliaga tenía una clara diferencia en su favor. Ya te hemos explicado en otros videos en qué consiste esta forma de manipular las actas, manipular el mecanismo de la impugnación de las actas para que no le ingresen votos efectivos en la contabilidad a Rafael López Aliaga, que en este momento tiene 1.880.000 votos frente a un Roberto Sánchez con 1.894.000 votos. Es decir, entre ambos hay una diferencia de apenas 14.000 votos que no se han acortado desde hace 3 días porque no han ingresado prácticamente votos en el sistema de la OMPE. Como te decía en otras transmisiones, aquí de lo que se trata es de cansar al pueblo, de cansar al ciudadano, de aburrirlo.
y de resignarlo. Cuando logran este triple efecto psicológico, terminan por consagrar a la izquierda como segundo lugar para que pase de ese modo a la segunda vuelta electoral. Ese es el plan, o esa es la frutilla del postre de un plan macabro que se ha venido tramando desde hace muchos años y que se ha implementado frente a nuestras narices, pero que afortunadamente tenemos mucho material para poder desenmascararlo como corresponde. Si recién estás conectándote, te pido que me dejes tu like, tu me gusta, que difundas entre tus amigos, tus parientes, tu familia, tus compañeros este video y que nos comentes en el chat desde dónde te estás conectando. Queremos llegar a mucha más gente. Bien, vamos a meternos en el tema del día, pero antes voy a hacer un pequeño temario. En primer lugar, vamos a ver qué pasó con la marcha Defendamos la Democracia. Decenas de miles de patriotas salieron a las calles a defender la democracia y la libertad. ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo fundamentalmente elecciones complementarias para las decenas de miles de personas que se quedaron sin votar en Lima. ¿Por qué en Lima? Porque fue en Lima donde abrieron las mesas electorales muy tarde. ¿Cuántas? El 85% de las mesas en Lima abrió tarde. Hoy se conocen los números, hoy se conocieron por fin números que son alevosos. El 85% de las mesas electorales limeñas no abrió a las 7 de la mañana como se suponía por ley que debían hacerlo. Además, el 20% de las mesas en Lima abrieron después de las 3 de la tarde, dejándole al votante apenas un margen de 2 a 3 horas para poder concurrir a emitir su sufragio. Vamos a estar viendo además mucha información adicional que ha surgido este fin de semana que prueba el fraude en el Perú. Por ejemplo, un audio filtrado de un importante funcionario de la OMPE que menciona que Corbeto se quedó con dinero de la contratación de la empresa privada encargada de instalar las mesas y transportar el material electoral. Este video pone a Corbeto en una situación todavía más complicada de la que ya estaba. Recordá, Piero Corbeto es el responsable máximo de este órgano electoral del Perú, que fue el responsable de haber provocado el fraude tan alevoso que todavía nos tiene en vilo hasta el día de hoy. Vamos a ver este audio que es impresionante. Piero Corbeto está contra las cuerdas. Además, siguen surgiendo más y más pruebas del fraude. Hay 17 actas perdidas en Magdalena que la OMPE ya dijo que no las va a incorporar en el sistema. 17 actas son un montón de votos justo en una de las regiones donde López Aliaga más fuerte es. Además, el software engañoso de la OMPE ya se está empezando a vislumbrar dónde están los trucos de la programación de este software que mágicamente le inyecta a Roberto Sánchez votos que aparecen de la nada. Además, te vamos a mostrar cómo militantes de extrema izquierda que son parte del partido de Sánchez, eran los que transportaban las decenas de cajas que fueron trasladadas en autos particulares, cajas repletas de votos en manos de militantes de extrema izquierda que no estaban siendo supervisados ni por un funcionario público ni por la policía. Además, la policía acaba de alertar hoy posible fuga de Piero Corbeto. El jefe de la OMPE podría estar planificando escaparse del Perú porque sabe que puede terminar preso. Bien, dicho esto, nos vamos a meter en nuestro tema. También tengo un invitado de lujo el día de hoy. Vamos a estar conversando con uno de los protagonistas de la política peruana para que nos ilustre un poco mejor de cuáles son los pasos que va a seguir Renovación Popular y qué esperanzas o no hay en el Perú de que el fraude no llegue a su término, es decir, a dejar a López Aliaga en el tercer lugar. Vamos a ver algunas imágenes del día de ayer. Miren esto. 7 de la noche ya con 4 minutos. Vamos a otro punto del campo de Marte en el distrito de Jesús María con nuestro compañero Mariano Calvera. Mariano, adelante, directo. Gracias, Johanna. ¿Cómo estás? Buenas noches, directo en directo. El candidato presidencial Rafael López Aliaga, tal como se había anunciado, ha subido al escenario y se dirige a los simpatizantes y militantes que se encuentran aquí en el campo de Marte. Vamos a escucharlo. Para todos los peruanos que no han votado, tengan cuidado porque está en sus manos. Convoque usted a elecciones complementarias para todos los que no han votado en Lima y en para todos los peruanos que no han votado, elecciones complementarias, incluyendo a policías y militares que no los han dejado votar. Elecciones complementarias antes del 3 de mayo, señor Borrego. Ahí está la petición de esta inmensa convocatoria que tuvo lugar el día de ayer. Miren la cantidad de gente que hay. Además, ustedes saben que yo me quejaba de la apatía que veía en el pueblo peruano frente a este robo de su democracia. Veía a la gente demasiado pasiva, demasiado inactiva, demasiado paralizada. Bueno, la verdad que me han tapado la boca. Decenas de miles de personas en Campo de Marte se hicieron presentes para pedir 2 o 3 cosas que acaba de resumir en este clip Rafael López Aliaga. Complementar las elecciones abriendo la posibilidad de que todos los que no pudieron votar por obra del plan
malévolo de Piero Corvetto, puedan hacerlo máximo hasta el 3 de mayo. Además, incorporar a policías y a militares que tampoco les dejaron votar. Vamos a ver algún clip más de lo que se vivió el día de ayer. Miren esta cantidad de gente. Estaba repleto, la verdad. Las imágenes han sido impactantes. Miren esta. Miren la columna humana que había en Lima de gente pidiendo que se respete la voluntad del pueblo, que no fue oída en las urnas porque a Piero Corvetto se le ocurrió que una inmensa cantidad de ciudadanos limeños no tenían derecho a votar. Vamos a ver otro fragmento de López Aliaga en su discurso del día de ayer. Hay un eje clarísimo que es dinero de monopolios. Pero hay otro eje más, es la penetración de narcodictadores acá, ¿no? Que justamente ponen la inteligencia, porque esto en Perú no lo saben hacer. Esto viene justamente de Morrocoy, viene con la estructura con la cual han pactado hace años están con esto ya, planeando hacer la corrupción en esta votación. Pero los enemigos del Perú están clarísimos. Se ha juntado acá con un grupo empresarial corrupto, se ha juntado con las fuerzas de la caviarada también, ¿no? Los caviares, claro, que manejan todo esto, ¿no? ¿Para qué? Para poner una segunda vuelta entre la señora K y el panetón. Nada más. La señora K es Keiko Fujimori y el panetón es obviamente Roberto Sánchez. Bueno, empieza Porky a denunciar grupos oscuros de poder que son los que estarían atrás y no deja de mencionar la trama de los dictadores comunistas del continente. Es decir, cuando habla de los narcodictadores, evidentemente se está refiriendo al socialismo del siglo XXI que involucra a gente como, por ejemplo, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Sheinbaum, Daniel Ortega, es decir, lo que constituye hoy todavía el socialismo del siglo XXI en el poder en ciertos países de nuestra región. Atacó muy duro también a ver, vamos a ver acá tenemos otro clip de su discurso de ayer, ¿o fue el mismo? A ver. Señor, mensaje para la señora K. Este es muy duro porque va contra Keiko directamente. Señora K. Señor, mensaje para la señora K. Señora K, usted sabe perfectamente lo que está pasando. Usted sabe perfectamente. Y usted lo ha sabido de antes, señora K. Usted sabe perfectamente. Usted no puede decir que solamente 80.000 peruanos no votaron. Y con su carita de cínica. No es así. Aquí no han votado más de 1 millón de peruanos y usted lo sabe, señora K. Yo estoy revisando las actas que han dejado con la puerta abierta en la base de datos de la OMPE. ¿Y quiénes? ¿A dónde van los votos? Van a este señor JP y van a la señora K. Es más obvio, pero han dejado la puerta abierta. Ya toda la información yo la voy a poner de acceso público para que todos la bajen, todos vean la fechoría. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? A ver, quiero ponerles ejemplos concretos. ¿Cómo se entiende que habiendo hecho un meeting en Pichanaki, Pangoa, Satipo, Mazamari, repleto de gente, gane la señora K cuando allá la han sacado a patadas de la región? No, pues, así no es. Así no es, no se gana con trafa. No se gana con trafa, señora K. Usted sabe perfectamente. Y quiere... Bueno, durísimo Porky, ya no solamente contra el candidato de la izquierda y contra la caviarada, sino también con quien quedó en primera vuelta, de manera indiscutible a esta altura, que es Keiko Fujimori. Porky contra todos, ese es el título. Porky va contra todos los poderes establecidos y la incógnita está abierta. La pregunta queda abierta. ¿Ganará o no? ¿Pasará a segunda vuelta o no? Pues no lo sabremos, y no lo sabremos hasta mediados de mayo. Según la OMPE, en un comunicado que salió el día de hoy, no vamos a saber el resultado de estas elecciones sino hasta mediados de mayo. Pero el espacio de López Aliaga está luchando por complementar las elecciones con una llamada a las urnas a todos aquellos que por culpa del fraude no pudieron votar el domingo pasado, no el anterior. El responsable de todo esto se llama, te lo decía, Piero Corvetto. La gente lo tiene perfectamente identificado. Este señor ya no va a poder caminar más por el Perú
y probablemente termine preso. En este canal estamos haciendo toda la fuerza para que este señor termine tras las rejas. Como quiera que sea, si no termina preso en una cárcel, terminará preso en su propia casa, porque no va a poder salir al Perú nunca más. Escuchen la gente cómo lo repudia. Corbeto a la cárcel era lo que cantaban las multitudes en Lima, en el campo de Marte. Vamos a ver algunos clips más sobre lo que pasó ayer y luego vamos a pasar a otro tema complementario. Ahora o nunca. ¿Por qué? Para que no nos pase lo que le pasó a Venezuela. Para que no nos pase lo que le pasó a Bolivia. Para que no nos pase lo que ha pasado con Nicaragua. Y lo peor, con la escuela de Cuba. Que esa dictadura maldita lo ha subido a la gente a la pobreza extrema y que come basura en la calle. Eso no podemos permitir. Nuestro país... A toda esta gente, por favor, cuéntenme si alguien de ustedes estaba en esta multitud. A ver, en el chat, me interesa leerlos. Quiero saber si ustedes fueron ayer a esta convocatoria, a esta marcha histórica. Yo quiero pedirle a esa gente que no baje los brazos. Por favor, sigan hasta el final, continúen hasta el final, porque la democracia se defiende y lo que decía esta oradora aquí recién es crucial. Los pueblos, cuando no han sabido frenar el socialismo corrupto y corruptor, fraudulento, criminal, a tiempo, después no ha habido quien los saque. O han pasado muchas décadas para que recién alguna ayuda externa pudiera llegar, como en el caso de Venezuela. Acá la persona que tomaba la palabra hablaba de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y de tantos otros ejemplos que lamentablemente se acumulan o se acumularon en nuestra región. Vamos a ver el caso de alguna gente que fue entrevistada por los reporteros en esta manifestación. Muchas mujeres. Esto me llamó la atención, muchísimas mujeres en la convocatoria. Eso que dicen que en general los hombres están más pendientes de la política. Padre de familias con sus hijos. Buenas noches, señora. Estamos en vivo para Willax Televisión. Solamente pedimos un país con democracia. Los que hemos pasado los años de terrorismo, de comunismo, no queremos volver. Así que queremos un país con libertad. No repetir el patrón de Cuba ni Venezuela. El Perú se respeta, las Fuerzas Armadas se respeta y lo que decide el pueblo se respeta. Para acá por ese lado que están cantando, es increíble. Buenas noches, estamos en vivo para Willax Televisión. ¿Desde quién está usted acá? Sí, me parece, mire, con todo lo que ha pasado, el señor Piero Gómez se vaya a la cárcel. Lo único, porque... ¿La señora llegó sola, llegó acompañada? Yo he llegado con mi esposo. Sí. ¿De dónde viene? Yo de Ate, así es. Yo estoy desde las 3 de la tarde. Con su bandera que dice te amo Perú, por eso te defiendo. Así mismo también la vemos a usted con su camiseta. Por supuesto, soy bien peruana y la única manera es que el señor Piero Corbeto se vaya a la cárcel porque ha vulnerado nuestros derechos. No es justo, señorita. Yo tengo familiares, amistades que no han votado. No es justo, señorita, no es justo. Que por favor, que vaya donde le compete estar a él. Así es, señorita. Y que vive el Perú. Bueno, muy bien. Ahí son algunas de las imágenes. Hay muchas más. Tenía muchos otros clips para poder mostrarles. Quizás lo hagamos después porque ya tengo conectado a mi invitado del día de hoy para hablar sobre lo que ocurrió ayer, pero especialmente sobre lo que podría ocurrir en los días que vienen. Me estoy refiriendo a Alejandro Muñante, que es congresista del Perú. Además fue candidato del partido de Rafael López Aliaga para el Senado y fue el candidato que más cantidad de votos recibió para el Poder Legislativo. Querido Alejandro, bienvenido al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si te tenemos por ahí. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Agustín, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios acá todavía en pie de lucha. Luchando. Hubo ayer una manifestación importantísima que estaba mostrándole a nuestra audiencia, decenas de miles de personas, especialmente en Lima, pero también entiendo que hubo movilizaciones en otras regiones del Perú. ¿Qué balance haces de esta manifestación convocada por tu partido Renovación Popular? Bueno, ha sido una jornada exitosa, debo decir. Ha sido súper exitosa, ha sido apoteósico, ¿no? No se recuerda en el Perú algún evento de esta naturaleza con tamaña convocatoria. Esto hace recordar pues a los mítines de los años 80 o 90 en el Perú, cuando aquellos líderes tenían esa capacidad de convocatoria. Luego se fue perdiendo, no hubo calidad, ¿no es cierto?, de representación política en nuestro país. Sin embargo, eso se ha recuperado justamente con la presencia de Rafael López Aliaga. Recordemos que el cierre de Rafael López Aliaga fue en el mismo lugar y fue con la misma cantidad de gente. Y hoy, que estamos peleando una elección nuevamente, ¿no?, y con mayor profundidad, debo decir, ha acudido mucho más gente a este mismo lugar que es la Avenida de la Peronidad en el Campo de Marte, lo que hace suponer que el respaldo siempre ha existido. La gente siempre estuvo allí
para apoyar a Rafael López Aliaga, para darle ese voto de confianza a alguien que representa las ideas de la libertad y que además es un férreo defensor de la vida y la familia. Y ayer se pudo notar una vez más, no ha sido bluff, no es un reclamo en vano lo que está haciendo Rafael López Aliaga, es algo real, concreto, que se traduce en la enorme convocatoria que pudiste ver el día de ayer y que ha dejado impresionado a más de uno. Propios extraños han reconocido, ¿es cierto?, que con con este evento que existió el día de ayer, realmente existe pues un reclamo legítimo de la población. No son 4 o 5 gatos, no es un grupito radicalizado que está pidiendo como loquito las nuevas elecciones, no. Allí debo decir, estimado Agustín, que estuvieron incluso personas que votaron por otros partidos, pero que se sienten estafados porque su voto no ha sido considerado. Hace poco ya ha salido en las noticias unos reportes que se habrían extraviado actas del distrito de San Juan del Lurigancho, del distrito limeño de Magdalena del Mar. Entonces, evidentemente aquí han jugado con las expectativas y con la voluntad popular como les ha dado la gana, y eso se traduce en esta manifestación que no va a ser la única ni la última, ¿eh? Seguramente en los próximos días existirán nuevas convocatorias y con mayor cantidad de gente. Alejandro, el día viernes, cuando yo dejé esto en suspenso, este cuadro que estoy mostrando ahora mostraba un número de actas contabilizadas que era 93,3%. En 3 días solamente avanzó 0,3%. ¿Por qué está yendo tan despacio? ¿A qué está jugando la OMP en este caso? Bueno, eso es justamente lo que la gran mayoría de peruanos se pregunta. ¿Por qué tan lento? O sea, si tienen el sistema, tienen evidentemente la logística para poder operar, pero todo esto tiene una respuesta, ¿no? Y es que se les han perdido las actas, ¿no? Se les han perdido material documental probatorio fundamental. Hemos visto cómo ha salido las noticias que un taxi, ¿no?, olvidó unas actas en la esquina de un barrio en Lima. Hemos visto también el video, no sé si lo pudiste ver, en un taxi todo maltrecho que tenía actas y cajas de OMPE dentro, parecían arrimados como si se tratara pues de cualquier trapo, ¿no? Sí. Hemos visto que en la inspección que se hizo al almacén de la OMPE se encontraron actas rotas, cortadas, ¿no es cierto? Entonces, no tienen el material justamente para poder avanzar. Mucho de ese material se ha perdido, lamentablemente, y seguramente en los próximos días vamos a conocer con mayor detalle esa situación. El otro día estuve yo, te contaba, que fui a la misma oficina del fiscal de la Nación para pedirle la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito. Al otro día, justamente, las Fiscalías de Prevención del Delito fueron los que llegaron ante el almacén de la OMPE y descubrieron allí actas rotas, cuando eso está prohibido por ley. Hoy en día, estimado Agustín, a diferencia del año 2021, los miembros de mesa tenían la obligación de romper las cédulas de votación para solo quedarse con el acta. Ahora, por la ley que dio este Congreso, donde fui parte, hemos señalado que no, las cédulas se lacran, ¿no es cierto?, y se conservan por 30 días para que en algún caso un recurso de nulidad ordene la revisión de la cédula voto por voto, se pueda determinar en todo caso la veracidad de los hechos. Eso ha sucedido. Sin embargo, hemos visto todavía ánforas, actas rotas que nunca debió haber sucedido. ¿Qué está pidiendo Renovación Popular? ¿Qué está pidiendo tu partido para poder solucionar, si es que cabe esa palabra, semejante desastre y el fraude que se ha operado en su contra? Mire, estamos conscientes que el daño ya está hecho. El daño no se va a poder resarcir al 100%. Estamos plenamente conscientes de eso. Pero si en algo se puede mitigar, si en algo se puede, digamos, arreglar, como tú bien has señalado, esta situación, que de una u otra manera le devuelva a la ciudadanía cierta tranquilidad, es justamente anular las elecciones dentro de las mesas que no fueron instaladas hasta las 12 del mediodía del día de las elecciones, ¿no? Ese es el pedido puntual que ha realizado Renovación Popular. Entendemos que un pedido de nulidad total puede ser inconstitucional y políticamente hasta contraproducente, ¿no es cierto? Sí. Porque ya sabemos que ante esa situación los rojos se van a juntar, los progres se van a juntar y seguramente nos pueden hasta pasar por encima. Entendemos eso, no es que somos neófitos en política. Sí. Sin embargo, creo que el pedido puntual de que se anulen las elecciones en aquellas mesas que se instalaron de manera tardía e ilegalmente, porque la ley prevé que esto ya no se puede dar, sin embargo la OMPE siguió instalando mesas después de las 12, cuando ya estaba prohibido por ley, esas mesas se tienen que anular para que la población nuevamente vaya a votar. Ahora, ¿se sabe cuántas mesas son más o menos? ¿Tenemos idea cuántas mesas? Más de 1,5 millones de votos, ¿no? Más de 1,5 millones de votos, que seguramente no serán todos de Rafael, podrían también ser beneficiosos para el señor Nieto, para la señora Keiko Fujimori, pero finalmente en algo se sabrá que ha sido pues la voluntad popular la que de una u otra manera se va a respetar. Pero repito, aun cuando eso ocurra,
el daño ya está hecho, ¿no? Hay mucho ausentismo que se produjo, o sea, como nunca antes, solamente comparado con la época de la pandemia. O sea, es una locura. Y yo creo que aun cuando sea esta una medida razonable, ¿no es cierto? Igual va a haber ausentismo porque la gente ya se va a sentir burlada, Agustín. Ya la gente va a ir a votar sabiendo quiénes están arriba. O sea, ¿cómo es posible que jueguen de esa manera con ellos, ¿no? Sí. Te hago una pregunta más sobre estas intenciones que ustedes tienen de que se pueda volver a convocar a votar a las mesas que abrieron demasiado tarde. Y la pregunta es, ¿qué aliados tienen entre los mismos candidatos? Vos recién mencionabas a Nieto, por ejemplo. No sé, también puedo pensar en un Carlos Álvarez. ¿Qué aliados tienen que puedan de los candidatos mismos empezar a exigir lo mismo que ustedes están solicitando? ¿O están solos? Bueno, mira, Nieto no se quiere comer el pleito. Él es Vizcarra 2.0, no, sí lo debo decir. Él representa a el centrismo progresista caviar, ¿no? El centrismo de las ONGs, del feminismo, etcétera, etcétera. Él representa eso. Entonces, con él prácticamente no contamos. Él solamente está como espectador a ver qué sucede, ¿no? A ver qué sucede. De él no esperamos absolutamente nada. Con quien sí estamos teniendo cierto apoyo es con Carlos Álvarez, ¿no? Que de una u otra manera también ha tenido un discurso bastante fuerte, por eso incluso lo catalogaban de derecha, ¿no? Anti-política criminal, perdón, anti-ley pro-crimen o leyes a favor de los delincuentes. Ha sido alguien que también ha rechazado abiertamente la injerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ha tenido un discurso bastante interesante. Él podría ser un aliado. También partidos pequeñitos que no pasaron la valla, pero que también se definen en el espectro de la derecha, ¿no? Pero algo que sí nos llama poderosamente la atención es el silencio de la señora Keiko Fujimori, y eso es algo que justamente Rafael López Aliaga hacía mención nuevamente el día de ayer. ¿Por qué no reclama? ¿Por qué no salen? Han salido sus voceros, sus digamos, senadores electos, ¿no? Han dicho, esto necesita calma, sí, Corbeto ha hecho un mal trabajo, pero hasta ahí nomás, ¿no? Con responsabilidad limitada, como se dice. Pero no han ido más allá. No se ha visto de parte de ellos ese mismo rechazo, ¿no? Que deberían tener en estos momentos las fuerzas políticas, porque se supone que de por medio está la democracia y si son partidos democráticos deberían tener una posición al menos, ¿no? Pero no, la señora Keiko Fujimori está no habida en estos momentos, no se le escucha decir absolutamente nada, y si en algún momento ha salido, ha sido simplemente para rechazar, dice ella, los insultos del señor López Aliaga. Más que eso, no ha existido. ¿Crees que a ella le conviene jugar la segunda vuelta contra Sánchez o contra Porqui? Yo creo que le convendría un poco más contra Sánchez, porque el cuco del 2021 todavía está fresco, claro, ¿no? Entonces ella va a jugar con el miedo que representa nuevamente caer en manos de una izquierda castillista, ¿no es cierto? Entonces podría por allí tener un buen respaldo popular. La gente ha quedado con miedo, ha quedado traumada de lo que fue el gobierno de Pedro Castillo. Porqui o Rafael es una amenaza mucho más fuerte para ella, porque Rafael sí goza de mucha simpatía, incluso de votante de izquierda, debo decir, porque muchos de sus proyectos o propuestas de Rafael se han catalogado hasta como izquierda, cuando, por ejemplo, ha querido plantear políticas de ayuda hacia los más necesitados, como el proyecto Agua de Emergencia, los hospitales solidarios, ¿no? Las compras, los centrales de compra de alimentos para abastecer a las regiones y a los programas, ¿no? De ayuda para los más necesitados, etcétera, etcétera. Entonces, esas políticas de ayuda hacia los más pobres, mucha gente de izquierda lo ha recibido con buenos ojos. O sea, esa izquierda bien pensante, pues, ¿no? Esa izquierda que de una u otra manera sí, pues tiene una cierta sensibilidad por los pobres, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, una segunda vuelta entre Rafael y Keiko, sí, Rafael podría incluso hasta ganar las elecciones de manera bastante holgada. Descartando la posibilidad de que hagan lugar a las peticiones de reabrir mesas que abrieron tarde. Vamos a dejar esa posibilidad de lado. Supongamos que eso finalmente no se consuma. ¿Dónde estaría, a tu juicio, la esperanza, si es que hay alguna esperanza? ¿Podemos tener esperanza en las actas que quedan pendientes todavía, que son 141 en este momento? ¿Podemos tener esperanza en las 5.794 actas que han sido impugnadas o observadas y que han sido enviadas al jurado especial electoral? ¿O dirías que si no se atiende el pedido de renovación popular de abrir mesas para la gente que no pudo votar, esto ya está definido en favor de Sánchez? Bueno, yo creo que todavía se pueden albergar ciertas esperanzas, sobre todo en el proceso de revisión que están teniendo ahorita los jurados electorales especiales. Y lo digo porque se ha televisado en varias regiones el proceso de reconteo de los votos. Y eso para mí es un acto de transparencia fundamental en estos momentos. Así debió haber sido siempre, ¿no es cierto? Creo que el jurado en ese sentido la ha acertado
al realizar las audiencias públicas de reconteo de votos. Uno puede ver en la pantalla, no sé si lo has podido ver. Mira, ahora yo sale el acta. lo voy Sí. a poner acá justo en Así pantalla, es, que lo eso, tengo. eso. Igualmente los internautas se sorprenden en cuanto a que las cédulas están perfectamente limpias, o digamos, limpias y perfectamente planchadas. No ha habido motivo, ¿no es cierto?, para poder impugnarlas o observarlas, ¿no? No hay motivo. Pero Por digo, eso es que estas ellos cédulas pueden no contar con tendrían que estar facilidad. dobladas, Alejandro. Bueno, sí, al momento que se ingresaron, se debieron haber doblado, pero ya cuando pasaron al jurado electoral especial, han ido de una manera así completa, ¿no? Planchada, como se dice, y por eso es que ellos están realizando ese conteo allí. Que me parece interesante porque de una u otra manera ahí uno va a poder ver, ¿no? Revisar acta por acta, ¿no? Se van a tomar su tiempo seguramente, pero están siendo muy detallosos en el sentido de que primero revisan las firmas, ¿no? Verifican que están las 3 firmas de los miembros de mesa y luego proceden a revisar la votación de cada uno de los candidatos, ¿no? Luego al final se hace el conteo y ese conteo luego se va a devolver, no es que inmediatamente esto va a aparecer en la página de la OMPE, no, simplemente el informe que salga de esta revisión se lo van a devolver a la OMPE para que la OMPE haga ya la contabilidad oficial según esta resolución del jurado electoral especial. Pero como tú lo dices, ¿no? Yo veo actas bastante bien hechas, no hay ahí mayor duda, no sé cuál ha sido el motivo realmente por lo cual se han observado. Justo ayer Rafael decía en una entrevista que en este periodo electoral, en este proceso electoral, ha habido la mayor cantidad de actas observadas como nunca antes en la historia. Por ejemplo, nunca ha pasado una media de 4 o 5%. Solamente de los peruanos en el exterior, el 50% de las actas fueron observadas. Y en el Perú, cerca del 20-25%. Incluso las actas de los senadores es el proceso electoral donde más actas se ha observado. Y ahí debo llamar también la atención porque ahorita nos estamos agolpando solamente a ver lo presidencial, pero nos estamos olvidando que el Senado va a ser sumamente importante en este periodo constitucional de 5 años. Entonces, allí también hay muchísimas actas que se han observado. Es más, hay muchas más actas que en el proceso presidencial. Así que también ahí hay que poner mucho ojo porque la Cámara Alta va a ser una cámara fundamental para justamente sobrellevar la separación de poderes en nuestro país. Alejandro, ¿ustedes tienen gente ahí que esté controlando, evitando que les estén robando las elecciones dentro de la OMPE o cómo funciona esto? Bueno, sí hay gente, hay personeros legales que están trabajando. De hecho, en algún momento se pidieron más abogados para poder hacer este trabajo. Lo que sucede es que por lo que nos cuentan, no estoy adentro, pero por lo que nos cuentan, es que a veces la información es bastante limitada, ¿no es cierto? No te dejan poner un personero por cada mesa, sino por cada centro de cómputo, y eso podría dificultar un poco la situación, pero no es solamente contra Renovación, sino contra todos los otros partidos políticos. Así que todos están sufriendo, digamos, esta situación. Pero sí hay gente, y es más, en el local del propio partido hay más abogados que están recibiendo las actas, ¿no? En copia, y están también haciendo su propia revisión y conteo de votos para poder corroborar la información que sale de la propia página de la OMPE. Tengo una última pregunta. ¿En qué está la situación de Piero Corvetto? ¿Se ha agravado? Vi hace un rato una noticia que dice que la policía dio una alerta por posible fuga de Piero Corvetto. Sí. Hay esa situación. La policía evidentemente está custodiando a Corvetto. Algunos creen que no ha habido. Esa información todavía no está al 100% confirmada. Se supone que el señor Corvetto debería estar en las oficinas de la OMPE en este momento trabajando, ¿no es cierto? No sé si eso sería conveniente o no ya a estas alturas, pero debe estar haciendo algo seguramente. Y el mismo señor Corvetto luego ha aparecido diciendo que se pone a disposición de las investigaciones, que entrega su pasaporte y que no se va a fugar en ningún momento, que esto es una medida completamente exagerada, etcétera, etcétera. Obviamente está haciendo, ¿no?, argumentos de defensa, pero la policía no se come el cuento y está sumamente pendiente de que este señor no vaya a fugar del país, ¿no? Incluso trascendió que tenía programada, mira tú, vacaciones para justamente este periodo, ¿no?, de conteo de votos. ¿En qué cabeza? Pues, ¿no? Yo creo, Agustín, que al señor Corvetto le salió todo mal, ¿no? Le salió todo mal. Evidentemente planificaron este fraude, pero le salió tan mal el asunto que incluso, mira, ellos ya habían planificado todo y con vacaciones después del proceso electoral para como disipar un poco las críticas que él pensó que en ese momento iban a ser menores. Pero no, esto fue un completo desastre, incluso para sus propios intereses, porque la verdad que no creo que alguien que quiera hacer un fraude lo haya hecho tan horrible o tan pésimo como lo hizo el señor Corvetto, que hoy incluso hasta las propias instituciones que lo acompañan en este proceso, como el Jurado Nacional de Elecciones, lo haya denunciado penalmente ante la Fiscalía. Una última que me quedó ahí en el tintero es que hoy vi videos de expertos en informática que explicaban que la aplicación, el software de la OMPE podría estar
intervenido maliciosamente para arrojar votos que no existen en las arcas de Sánchez. ¿Ustedes están al tanto de eso? Sí, Rafael está haciendo un trabajo fenomenal en ese sentido. Ayer ha dado datos muy interesantes en una entrevista con Miralos Leiva, donde ha dado justamente estos porcentajes y ha mostrado, como se dice, unas actas donde la media de Rafael no se cumplían en algunas actas. Entonces, eso te habla de vulneración abierta, y también Rafael ha denunciado que el sistema está abierto, ¿no? Está indefenso frente a la interferencia de gente que conozca un poquito de estos temas para introducir data y distorsionar los resultados. Entonces, allí es donde Rafael pide también la intervención del fiscal de la Nación, y justo el día de ayer, Rafael también en el meeting, ¿no? Le hizo un llamado a la Policía Nacional, el señor Arriola, comandante general de la policía, y también al propio fiscal de la Nación, el señor Tomás Gálvez, para que intervengan, ¿no es cierto?, los centros de cómputo de la OMPE, porque esa situación que tú comentas se podría estar dando en estos momentos y nadie tiene la potestad de detenerlo, solamente, en este caso, la Fiscalía. Pero claro, para que la Fiscalía actúe de esta manera, tiene que tener una autorización del Poder Judicial. O sea, aquí es donde se espera que las instituciones que administran justicia y que se supone velan por el cumplimiento de la legalidad de nuestro país, tienen que actuar. Tienen que actuar, así como actuó la Fiscalía de Prevención de Delito en una inspección hace poco en los almacenes de la OMPE. Asimismo, desde aquí aprovecho este espacio, Agustín, para solicitarle a las autoridades peruanas, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, para que vayan e intervengan los centros de cómputo y verifiquen que lo que está sucediendo allí se ajuste a la ley y no exista intervencionismo extranjero ni foráneo que pueda de una u otra manera manipular los resultados. Estuvimos hablando con Alejandro Muñante, congresista del Perú, futuro senador por Renovación Popular. Alejandro, querido, muchísimas gracias. Invito a toda la gente a que lo sigan en sus redes sociales, especialmente en Instagram y en X, donde es muy activo publicando información política y manteniéndonos actualizados. Un gran abrazo, Ale. Muchísimas gracias, Agustín. Fuerte abrazo. Gracias por todo. Muy bien. Bueno, ahí estuvimos conversando con Muñante, con el congresista Muñante, que nos habló sobre un caso que les quiero mostrar, que fue uno de los vehículos particulares que transportaban las cajas con los votos. A ver, vamos a refrescar un poquito la memoria. En el último programa que hicimos el viernes, te mostramos el escándalo de las cajas llenas de votos tiradas a la basura, que aparecieron en un programa de la televisión, porque unos ciudadanos se lo habían llevado a Beto Ortiz para que lo mostrara en vivo. Sí, tus votos terminaron en la basura, los votos de los peruanos terminaron en la basura, y por supuesto después esto responde a actas que no se pueden contabilizar porque le falta el respaldo de la materia prima, es decir, las papeletas, las cédulas efectivamente impresas. Cuando la OMPE quiso explicar este ridículo, dijo que en realidad se los habían olvidado en un taxi, porque estaban transportando cajas llenas de votos en taxis particulares. A partir de eso se supo que además transportaban cajas de votos en autos particulares, que cuando se hizo foco en a quién pertenecían estos autos, resulta que pertenecían, como el caso que te voy a mostrar ahora, a militantes del partido de Sánchez, es decir, del partido de izquierdas, que está pasando en este momento, gracias al fraude, a la segunda vuelta. Mira este video, mira cómo va el auto abarrotado de cajas llenas de votaciones. Del vehículo que hace unos días se hizo viral por transportar material electoral es José Antonio Guamani Julcarima, activista de izquierda y promotor de JP de Roberto Sánchez. En sus redes sociales expone sus eventos. ¿Seguirán diciendo que no hubo fraude? Imagínense ustedes dejar todas las cajas, o sea, esa cantidad de cajas de votos de la OMPE, es decir, de los ciudadanos peruanos, en manos de un militante de extrema izquierda para que se los lleve. Vaya a saber a dónde. Hoy tenemos casi 6.000 actas que están impugnadas, muchas de las cuales seguramente nunca van a ser contabilizadas porque están perdidas. ¿Y por qué están perdidas? Entre otras cosas, porque este tipo de gente trasladaba el material de la OMPE y tenía intereses personales en que este tipo de material terminara, por ejemplo, en la basura. Te voy a poner un caso muy concreto, que también se conoció en las últimas horas, que es el caso de Magdalena. En Magdalena, la OMPE dijo que no va a contar más del 10% de los votos que faltan en Magdalena porque se les perdieron 17 actas. Miren esto, ahí está. Se les perdieron 17 actas, como ves en pantalla, que, han decidido que, mala suerte. Insisto, cada acta son decenas o cientos de votos. No es que se perdieron 17 votos, no te confundas. Un acta trae muchos votos. Se les perdieron 17 actas que no van a ser contabilizadas. En una elección que en este momento
se está perdiendo, o López Aliaga, mejor dicho, lo está perdiendo por apenas 13.000 votos. Bueno, acá ya hay 17 actas menos, juntos con todas las otras actas que te vengo contando que también están perdidas en muchos otros, en otras regiones, en otros distritos. Te quiero mostrar a continuación algo que incrimina directamente a Piero Corvetto, y es el audio de un funcionario, de un importante funcionario de la OMPE, que reconoce en esta conversación privada que Corvetto quiso contratar a Gálaga porque se quedó con dinero. Recordá que el domingo de las elecciones yo te dije que Gálaga no era una empresa que estuviera preparada, que no tenía la capacidad logística para hacer el trabajo que la OMPE le había contratado. Lo habíamos comparado incluso con Hermes, una empresa con muchísima trayectoria, con una flota de camiones propios, con mucha cantidad de trabajadores, con gran experiencia, y que le cobraba menos al Estado peruano por hacer el mismo trabajo que finalmente se le encargó a la empresa Servicios Generales Gálaga, que lo cobró muy por encima de lo que pedía la empresa Hermes, que tenía una fuerza de trabajo y una experiencia mucho más vasta que la de Gálaga. Nos preguntábamos, ¿por qué entonces contrataron a Gálaga? Bueno, la respuesta está en este audio. La respuesta es corrupción. Entonces, tenemos que contratar una compañía de transportes, ya sea Proseguro Hermes, que ellos nos den garantía de la custodia del material del traslado, porque ellos tienen más experiencia haciendo rutas que cualquiera de nosotros. A ellos no se les pierde ni 10 soles, ni 10 centavitos, ni un cheque. Yo me reuní con Hermes y con Proseguro el año pasado. Ah, lo hiciste por cuenta, como para sacar tu línea. No, yo para sacar y para informarles de qué se trataba todo, porque ellos nunca habían hecho eso. Ya. Y ellos estaban muy interesados, y yo le dije, mi gerente está interesado en esto. Ya. Y José ya me había dicho, anda, averigua. Y yo le dije, compadre, como yo soy trabajador, puedo ir. No, pero yo me presentaba y yo, listo. No, compadre, yo estaba avanzando con ellos todo, hasta diciembre de este año. Sí, entonces yo estaba interesado en que gane Proseguro. ¿Por qué? Porque ellos hacen esta misma nota en Colombia. O sea, no es que ellos tienen know-how. Entonces, José me dice, ya, vamos a hacer el despliegue y repliegue con ellos, pero Piero Corvetto se le hizo así, mira, para ¿cómo se llama? O sea, se mariconeó por el tema del repliegue por entregas, o sea, de las actas de escrutinio, ya, porque como los se refusean con el transporte, no mueven poquito. Va por ahí. Todos se le iban a venir encima. Sí, y la de Hermes, sí me estaba haciendo caso. Y entonces, como nosotros queríamos cuidar el proceso con José, nosotros dijimos, vamos a hacer que Hermes gane. Ya, compadre, te voy a decir así sinceramente, sin plata de por medio, amigo. Como tenía que ser. Muerden, los jefes de la OMPE muerden, y no muerden poquito. Ahí está la respuesta, corrupción. Se quedaron, especialmente Piero Corvetto, con plata del pueblo peruano en la contratación de la empresa Servicios Generales Gálaga. Hay otro funcionario importante de la OMPE llamado Juan Pang Sánchez. Con más de 20 años en la OMPE, investigado por el caso Los Gángsters de la Política, fue encargado de supervisar el despliegue electoral del año 2026. Miren este informe, por favor, créanme, vale la pena. Este es el tipo que estuvo involucrado junto con Corvetto en el fraude del domingo anterior, no el anterior. Miren esto. Juan Pan Sánchez se convierte en una figura relevante dentro de esta historia. Bien, buenos días. Pan Sánchez acaba de ser suspendido en el cargo, pero tiene más de 20 años en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Es un funcionario de carrera y su nombre no es la primera vez que se ve envuelto en un escándalo electoral. La Fiscalía lo investiga por integrar presuntamente la organización criminal Los Gángsters de la Política, una organización que buscaba acelerar el proceso de inscripción del partido político Podemos por el Progreso del Perú, liderado por José Luna Gálvez. Aló, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Juan? Te saludas. Jordan, te estaba llamando por el tema del expediente de Podemos por el Progreso del Perú, que se ha llegado el día de ayer. Audios revelados por Cuarto Poder en el 2018 vuelven a poner en escena a Juan Pan Sánchez. Su voz quedó registrada como un supuesto operador dentro del proceso acelerado de inscripción del partido de Luna Gálvez. Jordan, yo necesito que eso me entreguen el sábado. El sábado trabaja transporte. ¿Que eso le entreguen el sábado? Sí. Pero ¿cómo le voy a asegurar que le van a entregar si hay que revisarlo? Pero por eso, ¿cuánto te demora ese proceso de revisión? Mi jefe me ha pedido que la verificación electrónica, o sea, el proceso de verificación debe ser el martes.
Del otro lado de la línea estaba Yorlan Arena, entonces jefe de atención al ciudadano y trámite documentario de la OMPE, en cuyas manos ya estaban los planillones entregados por el partido Podemos por el Progreso. Varios funcionarios, entre ellos Juan Pan, a través de llamadas, presionaban para dar celeridad, según el Ministerio Público, a la inscripción del partido de Pepe Luna. Nosotros normalmente trabajamos sábados, nosotros, o sea, ¿por qué? Porque hacemos... No, yo no creo que pueda trabajar sábado esta vez. Intentar de llegar al día martes como me pidió mi jefe, ¿no? Porque no son pedidos solo de mi jefe, sino por la coyuntura actual, ¿no? Ellos quieren participar en las reuniones municipales, pero si no completa con este lote, aparentemente podría llegar a su mínimo requerido. Con todas estas pruebas, la Fiscalía acusó el año pasado ante el Poder Judicial a este personaje que Piero Corvetto mantuvo dentro de la institución. Bueno, es una mafia. Como ven ustedes, nadie está limpio, toda la OMPE está llena de mierda, esa es la realidad. La OMPE, el organismo estatal peruano que se dedica a, o que es responsable de los procesos electorales del Perú, está lleno de mierda. Ojalá se pueda hacer justicia, amigos. Nosotros vamos a estar siguiendo desde este canal el tema muy de cerca, como lo hemos venido haciendo desde que descubrimos el fraude, junto con muy poquitas voces que éramos apenas aisladamente las que el día domingo, desde muy temprano, empezábamos a alertar al mundo de que en Perú no se estaban abriendo las mesas electorales en Lima. Yo lo hice en la mañana misma de aquella jornada electoral, cuando hablando con mi querido amigo Carlos Polo, me comentó lo que había vivido en su mesa y empecé a recibir muchos mensajes de ustedes mismos a través de mis redes sociales para avisarme y para que yo lo avisara en mis distintos medios de redes sociales. Así que vamos a estar siguiendo de cerca el tema. Quiero leer algunos de los mensajes que me han enviado. Hola, ¿podrías entrevistar a la cubana Ana Benzi? La metieron presa por alzar su voz, es muy joven y muy valiente, pero la gente la sigue en Facebook. Ya la voy a buscar. No sé si seguirá presa, en tal caso va a ser difícil entrevistarla, pero supongo que habrá salido entonces. Bueno, la voy a buscar, Ana Benzi. Agustín, gracias por no dejarnos solos. Eres un valiente guerrero de la justicia y la verdad. Dios ilumine tu camino. Bueno, muchísimas gracias a vos por tu saludo, por tu afecto y por tu donación también al canal. Sí, fui, hermano, se refiere a la marcha del domingo. Muy organizado y muy esperanzador. Al final, Rafa reventó cohetes, cosa que me da más esperanzas, además de haber visto tanta gente. Qué bueno, Edward. Gracias por haber concurrido. Un gran abrazo para vos y a mantenerse atentos para que no terminen de consumar sus objetivos. A ver. Agus, yo fui y había mucha gente, pues llegó un momento que las filas se cerraron y aumentó la sensación de calor. Otro es que los medios ensobrados dijeron que solo fueron cientos o 1.500 personas. Bueno, acabamos de ver en los videos que en realidad eran columnas que involucraban a miles de limeños. Hernán dice, grande porque contra la escoria progre. Un gran abrazo, Hernán, gracias por tu mensaje. Mira el reportaje de Panorama de ayer, ya lo voy a buscar, Miguel, dale, lo voy a buscar, estoy siguiendo mucho Panorama, ciertamente. Hola Agustín, me gustaría que hable sobre Nieto y lo peligroso que es en la política. El tipo lo están investigando por recibir dinero de Odebrecht. Wow, bueno, recién muy antes se refería a esto. Se refería a que este sujeto es un caviar de manual, ¿no? ¿La OMPE ha tenido algún rol en la asimetría de actas observadas, Lima y extranjero? Sí, seguramente. Seguro que ha tenido, Eduardo. Hay una gran asimetría. Lima y el extranjero tienen, en términos proporcionales, muy por encima de cantidad de actas impugnadas o observadas en comparación con las regiones donde la hegemonía le corresponde a Sánchez. Batalla Cultural Tandil, gracias por tus membresías del canal como regalo, querido Lucas. Un gran abrazo. Agustín, llevo 5 días intentando enviarte evidencia de que el problema es estructural, no puntual. Mi Instagram empieza con CH, pero es que no sé por qué no me llega, Jorge. Mándamelo en este momento. Si me lo estás mandando bien a mi Instagram, fíjate que sea mi Instagram, ¿no? Y no sea un Instagram falso al que lo estás enviando. Yo en este momento estoy actualizando mi carpeta de spam, buscando a ver si vos me has enviado algo, pero no veo nada. Volvelo, por favor, a enviar y lo chequeamos, pero en principio acá no veo nada que venga de vos. Bueno, leo uno más. Dice, ¿sería buena idea pedir ayuda a la Legión Anonymous, ya que podrían conseguir data, chats, etcétera, de la OMPE, el Jurado Nacional Electoral o la Junta Nacional Electoral, Corvetto, JP, Perú Libre y Cerrón? Sí, estaría buenísimo. Hay que ver si dan bola, pero como bueno estaría buenísimo. Sigo actualizando, Jorge, el chat de mi Instagram y no estoy recibiendo nada tuyo, ¿eh? Nada tuyo. No sé qué pasará, yo no sé si me lo estás enviando a mi Instagram o a otra persona. En fin, mándenle a Anonymous, no sé si irá a dar, si le irá a interesar, si lo irá a recibir, si irá a hacer algo, pero sí creo que sería bueno que ese tipo de gente entre en acción.
Bueno, amigos, por lo pronto, hasta acá llega este programa. Por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Viva el Perú libre, viva la democracia en el Perú, abajo los zurdos, abajo el fraude y por favor sigan luchando por su libertad porque están cerca de convertirse, lamentablemente, o mejor dicho, de seguir los pasos que siguieron países como Nicaragua, Venezuela, Bolivia en su momento, mi país, la Argentina en su momento. Así que por favor manténganse en pie de lucha. Un gran abrazo para todos. Bueno, y ya está con nosotros y le agradecemos a... Bueno, allí pasaba entonces con estos live y esta entrevista